7 islas, 7 mundos que emergieron de lo más profundo del Atlántico. Ojo, no son solo tierra, son el resultado de una lucha de milenios, una historia épica escrita con fuego y con sal. Nos adentramos en un viaje por la historia de Canarias, el archipiélago que sencillamente desafió al tiempo. Es que esta frase lo resume absolutamente todo. Cada isla es un pequeño universo, con su propio carácter, su propio paisaje, su propia alma. Pero en el fondo, todas comparten un mismo origen, un latido que viene del mismísimo corazón del planeta. Y aquí está la clave, la esencia de todo. Por un lado, el fuego creador, esa furia del magma subiendo desde las profundidades. Y por otro, la inmensidad del océano Atlántico, que va moldeando, enfriando y al final dando vida a esa roca que está al rojo vivo. De este choque de auténticos titanes, pues de ahí nacieron las Islas Canarias. Venga, pues aquí empieza nuestra inmersión de verdad. Vamos a viajar muy atrás en el tiempo para ver cómo nació geológicamente este archipiélago. Una historia de paciencia, sí, pero también de violencia y sobre todo de creación. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, pues la ciencia lo explica con un concepto que es fascinante, el punto caliente. La idea es que hay una especie de soplete de magma fijo bajo la corteza terrestre. Mientras la placa tectónica africana se iba desplazando muy lentamente por encima, este punto caliente, ¡pum!, iba perforando la corteza y creando una isla y luego otra. Este proceso, además, tuvo una dirección muy clara, de este a oeste. Fuerteventura y Lanzarote, las que están más al este, son, por así decirlo, las abuelas del archipiélago, casi 20 millones de años. Y mientras tanto, en la otra punta, pues el Hierro y La Palma son las benjaminas, con apenas 1 o 2 millones de añitos. Unas niñas, vamos. Y la culminación de todo este drama geológico de millones de años es, por supuesto, el Teide. Con sus más de 3.700 metros, no es solo la montaña más alta de España, no, es el gran vigilante del archipiélago. Es el gigante que simboliza todo ese poder volcánico que lo creó todo y que, oye, como nos recuerdan sus fumarolas, todavía hoy sigue muy vivo. Pero claro, estas islas no estuvieron vacías para siempre. Vamos ahora con la historia humana, porque mucho antes de que aparecieran por allí las carabelas europeas, ya estaban habitadas por un pueblo lleno de enigmas. Y aquí nos topamos con el gran misterio. Se sabe que llegaron del norte de África, de raíces bereberes, eso está bastante claro. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo narices cruzaron un brazo de océano tan peligroso si al parecer no tenían ni idea de navegación de altura? Es una de esas preguntas que todavía hoy trae de cabeza a historiadores y arqueólogos. Es que no eran un solo pueblo, sino varios. Los bimbaches en el Hierro, los benaguaritas en La Palma, los gomeros, los canarios en Gran Canaria, los majos en las islas más orientales y, claro, los más famosos, los guanches de Tenerife. Cada uno con su propia identidad, perfectamente adaptados a su micromundo insular. Su mundo, además, era de lo más complejo. Se organizaban en una especie de reinos, los menceyatos o guanartematos. Su cultura, con cosas como la momificación, nos habla directamente de sus raíces norteafricanas. Y su religión, pues estaba totalmente ligada al paisaje. Adoraban al sol, pero le tenían un pánico terrible a Guayota, el demonio que, según ellos, vivía en las entrañas del volcán. Y llegó el siglo XV, y lo cambió absolutamente todo. Las islas, que hasta entonces eran un mundo aislado, de repente se convirtieron en el epicentro de un choque de civilizaciones que iba a redibujar el mapa del mundo para siempre. La Corona de Castilla vio en las islas una pieza clave, un enclave estratégico fundamental para sus rutas de expansión. La conquista, eso sí, no fue un paseo. Se encontraron con una resistencia feroz de líderes aborígenes que, en muchos casos, prefirieron morir a rendirse. Un capítulo nuevo e irreversible acababa de empezar. Es que el papel de las islas fue, absolutamente crucial. No fueron una simple escala en el viaje de Colón. Fueron la última frontera antes de lo desconocido. La base logística sin la cual, muy probablemente, esa expedición que cambió la historia del mundo habría fracasado. Después de la conquista, las islas se transformaron por completo. Dejaron de ser un puesto avanzado y aislado para convertirse en un verdadero crisol de culturas, un puerto del mundo en mitad del Atlántico. Su economía se movió por ciclos, por fiebres. Primero fue el boom del azúcar, después el famosísimo vino Malvasía, que era tan bueno que hasta Shakespeare lo menciona en sus obras, casi nada. Y más tarde la cochinilla, un insecto del que se sacaba un tinte rojo valiosísimo. Pero, claro, esta nueva riqueza tenía una doble cara.
Por un lado, las islas eran un imán para el comercio que conectaba 3 continentes, pero por otro, también eran un objetivo muy codiciado por piratas berberiscos y potencias rivales. De hecho, el famoso almirante Nelson perdió un brazo en un ataque fallido a Santa Cruz de Tenerife. Esta época también nos cuenta una historia un poco agridulce, la de la emigración. Miles y miles de canarios se fueron a Cuba y a Venezuela buscando un futuro mejor. Se llevaron su acento, sus costumbres, su cultura, y forjaron un vínculo con América Latina que dura hasta hoy. Saltamos ahora al siglo XX. Aquí, una nueva invención iba a transformar la identidad de las islas, una vez más y de forma radical. Con la llegada de los aviones comerciales, de repente, las islas descubrieron su nuevo oro líquido. Y ya no era el azúcar ni el vino, era algo que siempre habían tenido: el sol y un clima que es un auténtico privilegio. El turismo había llegado, y vaya si lo hizo para quedarse. Pero ojo, este desarrollo podría haber sido una auténtica catástrofe. Y aquí es donde entra en juego la figura de César Manrique, un artista y visionario de Lanzarote. Su filosofía, que se resume en esta frase, defendía un modelo de crecimiento que se integrara en el paisaje, que no lo destruyera, creando una simbiosis única entre arte, naturaleza y turismo. Hoy en día, la identidad canaria es mucho más que turismo. Como se ve aquí, es un mosaico súper complejo. Es ciencia de vanguardia, con algunos de los mejores observatorios astronómicos del mundo. Es un refugio de biodiversidad increíble. Y es un cruce de culturas globales que conviven con tradiciones que son únicas en el planeta. Y es que esas tradiciones son auténticos tesoros. Desde el silbo gomero, que es un lenguaje silbado patrimonio de la humanidad, hasta la locura y el color del carnaval de Tenerife, o ritos ancestrales como la bajada de la rama. Todo esto demuestra una identidad forjada en esa mezcla de aislamiento y a la vez de apertura total al mundo. Al final, si lo pensamos, todo se reduce a una identidad que ha nacido de los contrastes de su propia tierra, entre el verde intenso y húmedo de los bosques de laurisilva y el negro rotundo y seco de la roca volcánica, del basalto. Así que la conclusión es bastante clara. Todo vuelve siempre al origen. El pueblo canario es hijo del volcán. Su pasado, su presente y su futuro están ligados para siempre a la energía de una tierra que sigue viva, una historia que se sigue escribiendo con cada latido del planeta.